Buenas tardes, niños. En el día de hoy vamos a ver en la clase de ciencias naturales la reproducción. Nosotros vimos antes de salir, alcanzamos a ver este tema de la reproducción, cómo se efectuaba en el ser humano y las partes del aparato reproductor masculino y femenino. Entonces, la reproducción en este caso vamos a ver que se puede realizar de dos formas, la sexual y la asexual. Entonces, la sexual necesitamos de dos progenitores, es decir, de células masculinas, de una célula masculina y de una célula femenina. ¿Listo? En la sexual solamente necesitamos de un progenitor. Solamente uno de ellos tiene las dos células, la sexual masculina y la sexual femenina. Con este solo se obtiene un nuevo individuo. Observa el siguiente video. Los seres vivos se reproducen de diferentes maneras. En algunos casos, como los perros y los gatos, las crías reciben el alimento y todo lo que necesitan dentro del cuerpo de la madre. Cuando finaliza su periodo de crecimiento, estos nacen. A esta clase de nacimiento lo llamamos parto. A estos animales, los cuales crecen dentro de la madre, los llamamos crías vivas. Y a todos los grupos de animales que se reproducen de esta manera, les colocamos el nombre vivíparos. Entonces, los vivíparos son los que nacen dentro de la ¿qué? Barriguita de la mamá. Algunos ejemplos de animales vivíparos son los siguientes. Por ejemplo, el ser humano y casi todos los animales mamíferos son vivíparos. Y además, algunos que son acuáticos, como la ballena y el delfín, también son vivíparos. Y los seres que no nacen de la barriguita de la mamá se llaman ovíparos. Ellos nacen de los huevos. Entonces, vivíparos nacen de la barriguita de la mamá y los ovíparos nacen de los huevos. Esto es con la reproducción sexual. Ahora miremos los animales que nacen de los huevos. Son muchas las especies animales que nacen de un huevo. Entre ellas están las aves, los anfibios, la mayoría de los insectos y los peces, algunos reptiles como las tortugas y algunos mamíferos. Los seres vivos ponen huevos, dentro de los cuales las crías se forman y desarrollan, hasta que nacen, rompiendo el huevo y saliendo de él. Listo. Entonces, volviendo al tema de la reproducción sexual, recordemos que se necesitan de dos progenitores, dos individuos, células masculinas, femeninas, es decir, papá, mamá, no solamente en el ser humano, sino pues en los animales, ¿no? El macho y la hembra, el espermatozoide, el óvulo, se fecundan y forman el individuo. Esta es la reproducción sexual. Y recordemos que puede ser dentro de la mamá, y allí en la barriguita se forma, es vivíparo. Y igual cuando se necesita papá y mamá, fecundan el bebecito, lo tienen a través de los huevos, esos sí son los animalitos, y se llaman ovíparos. Esta es la reproducción sexual. Volviendo a la reproducción asexual, no necesitamos de dos, sino de uno solo. Esta célula contiene los dos, masculino y femenino. Vamos a ver un pequeño videito. Esta reproducción asexual es la más antigua y la más simple de todas, y se caracteriza por lo siguiente. Solo participa un individuo, que usualmente es la hembra, es decir, el macho no participa. Como solo participa un individuo, no existe la fusión de gametos, es decir, no existe la fecundación. Por lo tanto, usan la mitosis como medio de reproducción. La mitosis es lo mismo que la célula dividida en femenino y masculino. De esta forma se produce un nuevo individuo, la mitosis. Debido a que no existe la fecundación, no hay variabilidad. Por lo tanto, los hijos son igual a las madres, pero genotípicamente, ya que fenotípicamente podrían ser diferentes.
Por ejemplo, si el hijo se va a vivir a un lugar que climáticamente es distinto, entonces cuando éste sea adulto presentará rasgos físicos diferentes a la madre. Es decir, serán diferentes fenotípicamente, pero genotípicamente, internamente, siempre serán iguales. Listo. Otra forma de reproducción asexual es la yemación. Entonces vamos a observar el siguiente video. Yemación. En la yemación hay la formación de un abultamiento, que normalmente ocurre en la parte superior del adulto. El núcleo del adulto se divide y pasa a la yema. Finalmente la yema se desprende y ya tenemos dos individuos. Por ejemplo, en la levadura. Recuerda que la levadura es un hongo unicelular. Aquí está el adulto, tiene su núcleo. Este núcleo lo divide. Le sale un abultamiento. Este núcleo de aquí se dirige al abultamiento. Finalmente el abultamiento ya tiene su núcleo y esto se separa. Cuando se separe, me genera luego un individuo adulto. Listo, entonces la gemación o yemación, recuerden que le sale una yema, ¿listo? Del núcleo, acuérdense que todas las células tienen un núcleo. Ese núcleo se divide, queda este núcleo que se va a la yema, como es una especie como de abultación que le sale, y como este núcleo se pasa para acá, esto viene a ser un nuevo individuo, ¿listo? Entonces ha ocurrido lo de la gemación, una reproducción. Bien. Listo, vamos para otra forma de reproducción asexual, la fragmentación. La fragmentación ocurre cuando el cuerpo del individuo se fragmenta y cada fragmento me va a formar un nuevo individuo. Esta es la parte más importante. La fragmentación siempre estará seguida de una regeneración. Si vemos que se cumple esto, entonces el individuo se está reproduciendo por fragmentación. Listo, entonces la fragmentación se divide el fragmento y cada parte separada se regenera. Tiene mucho que ver con la regeneración, ¿listo? Entonces en la regeneración se regenera una parte del cuerpo perdida a causa de una lesión. Entonces, para que veamos la diferencia entre estos dos. La fragmentación es que el individuo se divide en pedazos, en fragmentos, y cada pedacito, ¿sí? Cada pedacito que se ha dividido forma un nuevo individuo. Ahí ya hubo reproducción. En este caso está el individuo y digamos que perdió una parte de su cuerpo, entonces esta nuevamente se regenera, o sea, vuelve y sale. Pensemos en una estrellita de mar. Digamos, la estrellita de mar pierde uno de los bracitos, entonces después al tiempo vuelve y le nace. Hay una regeneración para que entendamos la diferencia entre fragmentación y regeneración. Las dos tienen mucho que ver, ¿listo? Se divide en fragmentos y genera nuevos individuos. Y en este caso se regenera una parte del cuerpo, ¿listo? O nuevamente vuelve y nace otro individuo. Por eso estos dos tienen mucho que ver. Listo. Y ya para terminar vamos a ver la partenogénesis. Esta reproducción, ¿cómo sería? Bueno, ahora partenogénesis. La partenogénesis es la generación de individuos adultos a partir de óvulos no fecundados. Por ejemplo, vamos a ver el caso de las abejas. Esta hembra tiene 32 cromosomas. Rápidamente para que entiendan. Esta hembra tiene 32 cromosomas. ¿Listo? 16 óvulos. Este macho solamente tiene 16. De esta hembra vienen estos 16 óvulos con los 16 del macho y forman un nuevo individuo, se fecundan, entonces tienen a una hembra. Resulta que él, como solo tiene 16, ya no tiene más, ¿listo? Recordemos que ya tiene 32, entonces de estos 32, estos 16 sobraron, porque estos ya se unieron con este. Estos 16 sobraron y de estos 16, estos se dividen y forman un nuevo individuo. En este caso, vendría a ser una abeja que es un macho. Esta es la parte de la partenogénesis. Quiere decir que los óvulos que no se fecundan, o sea que no le llega al óvulo un espermatozoide, ellos mismos se van a dividir y van a formar un nuevo individuo. Entonces,
¿Qué es la partenogénesis? La partenogénesis es la formación de un individuo adulto a partir de un óvulo que no ha sido fecundado. Cabe mencionar que también la partenogénesis ocurre en anfibios y en reptiles, ¿no? Listo, espero que hayas entendido entonces el tema de la reproducción. Listo, entonces ya para concluir el tema de hoy. El tema, la reproducción. Ya lo vimos en el colegio, cómo se reproduce el hombre y la mujer. Entonces la reproducción puede ser sexual o puede ser asexual. En la sexual necesitamos de mamá y papá, es decir, de óvulo, espermatozoide, y nace un nuevo individuo. Puede ser en la barriguita de la mamá, que es el vientre, y al final hay un parto. Estos son los vivíparos. O puede ser el nacimiento a través del ovíparo. El crecimiento ocurre a través de los huevitos. ¿Listo? Esta es la forma sexual. Necesitamos de espermatozoides y de óvulos. En la parte de la reproducción asexual no se necesitan los dos individuos, solamente uno, en este caso la hembra. ¿Listo? Está la gemación, está la fragmentación, está la regeneración y está la partenogénesis. ¿Listo? Esto ya lo vimos en el video, entonces para que por favor repasemos esta parte. Copian todo en el cuaderno y realizan la actividad. ¿Cuál es la actividad? La actividad que tienen que hacer, es en el cuaderno dibujar. Es que le puse el flash a esto y quedó brillante. En el cuaderno dibujar un ejemplo de reproducción asexual y reproducción sexual. Entonces ya con esta explicación yo creo que les queda muy fácil poder entender y dibujar una reproducción sexual y una reproducción asexual. Están estos cuatro. De todas maneras, en la guía está la explicación de cada uno de ellos y yo creo que en este video quedó más entendido. Listo, buen día y nos estamos hablando.